Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy veremos el tema texto narrativo. ¿Qué es un texto narrativo? Es aquel que cuenta una historia real o imaginaria. Es real cuando la historia ocurrió de verdad. Por ejemplo, nuestras anécdotas o las situaciones que nos han ocurrido en el pasado. Aquí vemos a una niña aplicándose protector solar. Esa es una anécdota que puede ser real. Es imaginario cuando la historia es inventada. Por ejemplo, los cuentos de hadas, los unicornios. Acá podemos ver a un animal con una copa de refresco disfrutando el sol. Esa historia es imaginaria. ¿Sabes cuáles son las partes de un texto narrativo? Pues ahora las vamos a conocer. Todo texto narrativo debe tener un inicio, un desarrollo y un cierre. En el inicio se presenta la historia y los personajes. En el desarrollo se muestran las acciones que realizan los personajes y alguna situación particular. Y en el cierre se explica cómo termina la historia. Veamos un ejemplo de un texto narrativo basándonos en estas tres imágenes: el señor ratón y el señor león. El señor ratón salió a pasear esta mañana en su bicicleta nueva. Cuando estaba cerca del parque, se tropezó con el señor león. Ambos se asustaron. El león rugió muy fuerte y el ratón gritó del susto. Al verse a la cara, ambos se rieron muchísimo y se disculparon mutuamente. Desde ese día, el señor ratón y el señor león fueron muy buenos amigos. Como pudimos ver, este es un texto narrativo imaginario. Tiene un inicio, que es cuando se presentaron los personajes y la historia. Tiene un desarrollo con una situación particular. Ambos se tropezaron y se asustaron muchísimo. Y tiene un cierre, que es donde finaliza la historia. Se disculparon mutuamente y desde ese día fueron muy buenos amigos. Ahora conoceremos los elementos del texto narrativo. Todos los textos narrativos deben tener ciertos elementos. Algunos de ellos son los personajes, que son los que realizan las acciones. En el caso anterior de la historia del señor ratón y el señor león, eran el ratón y el león. Las acciones son todas esas cosas que realizan los personajes, como hablar, gritar, asustarse, ser amigos. El tiempo, que puede ser el día, la noche, un mes, un año. Acá esto ocurrió en una mañana. Y el espacio, que es el lugar donde ocurre toda la historia. En el caso de la historia anterior, fue en un parque. Esos son los elementos del texto narrativo: personajes, tiempo, acciones y espacio. Veremos otro ejemplo de texto narrativo. En este caso será una historia real. Recuerden que los textos narrativos pueden ser historias reales o imaginarias. El título es Mis primos. Gabriel y Diego son mis primos y todas las tardes en su casa peleaban mucho, discutían por todo, cada uno quería utilizar las cosas del otro. Entonces, el mes pasado, mi tía conversó con ellos y los hizo comprender que era muy importante compartir y tratarse bien para vivir felices. En esta anécdota podemos ver elementos del texto narrativo: personajes, Gabriel, Diego y mi tía. Acciones, pelearon, discutieron, conversaron y comprendieron la importancia de compartir y tratarse bien para vivir felices. El tiempo ocurría en las tardes y el mes pasado se logró solucionar todo. El espacio, todo ocurrió en la casa de mis primos. Gracias por tu atención. Espero haya sido de tu agrado.